¿Cómo se llama el programa? Muy buenos días, Bueno. Jorge, ¿cómo le va? Seguramente no se va a acordar, pero lo hemos entrevistado en varias oportunidades aquí en General Rodríguez, así que lo conocemos muy bien. ¿Cómo está usted? Muy bien, muy bien. Buenos días a todos. Bueno, cuénteme un poquitito cómo está viendo la realidad que nos toca vivir a los argentinos en estos días, especialmente en el área, por supuesto, del Fondo Monetario, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cómo decirle? Creo que hemos caracterizado ya esta situación repetidamente. Luego de la derrota de las PASO se ha abierto una crisis muy profunda y que es irreversible dentro del gobierno. Uh-huh. Ahora el episodio del FMI plantea este problema en forma muy abierta porque se van a formar bloques con posiciones distintas, bloques del oficialismo con posiciones distintas a la hora de que el Congreso vote el acuerdo. Claro. Y el fondo de todo esto, que es la clave, es el continuo crecimiento de la inflación, en la pobreza. Ayer, por ejemplo, hablando de la paritaria docente nacional, uh-huh, los diarios informaban que un docente de sueldo inicial ganaba 40.000 pesos. Sí. Entonces usted se da cuenta que es una crisis límite. Sí. Y ningún gobierno que tenga que pilotear esto y agravarla, como está haciendo este gobierno, puede subsistir. Estamos ante una crisis de poder que de alguna manera también se extiende a la oposición. Porque la oposición fracasó, la oposición me refiero al macrismo, uh-huh, y la oposición fracasó en forma espectacular con el acuerdo con el fondo, cuando fue al acuerdo con el fondo en 2018, mostró claramente una incapacidad completa para llevar adelante un programa de apertura total y de reformas laborales y previsionales. Y entonces ahora no tiene credibilidad para imponer absolutamente nada, por eso están divididos entre ellos. Claro. Es decir, algunos de ellos dicen no volvamos a plantear lo que fracasó, tenemos que cambiar alguna cosa, y se está buscando hacer un acuerdo macrista-peronista para establecer una fuerza intermedia entre el kirchnerismo de un lado y el macrismo del otro. ¿Usted cree, la verdad que me dejó pensando en sus palabras de recién, ¿usted cree que hay un acuerdo macrista-peronista? Yo sé que hay sectores del macrismo que dicen que son peronistas, para mí no lo son, desde ya. O sos macrista o sos peronista, las filosofías son totalmente distintas. No hace falta, no, eso se terminó. Claro. El día que Moyano y Macri inauguraron el monumento a Perón, uh-huh, acá en eso se terminó. Uh-huh. No, ustedes no pueden creer más en eso. Sí, acá el peronismo va a firmar un acuerdo con el FMI que es todavía peor que el que firmó Macri. Ajá. A ver, ¿qué significa? ¿Quién es peronista? ¿Qué significa ser peronista? ¿Quiere decir que vamos a marchar el 17 de octubre para recuperar la soberanía nacional? No. Uh-huh. Esto es un proceso de entrega fenomenal. Se terminaron esas categorías. Naturalmente la gente, porque todos, no excluyo, quiero decir, la psicología humana es conservadora, uh-huh, utiliza un lenguaje que no corresponde a la nueva situación. Mire, le voy a contar una anécdota. Cuente. Una anécdota que a mí me impactó, ¿no es cierto? Digo, me cayó un recorte del diario El Mundo del año 47. Ajá. ¿Y qué me impactó? Era una marcha peronista. Uh-huh. Pero el cartel que mostraba la foto decía: los proletarios argentinos estamos con Perón. Uh-huh. ¿Qué es lo que había de impactante? Los que llevaban ese cartel venían de la vieja escuela clasista y seguían hablando de proletarios. Claro. Pero ahora apoyaban al peronismo. Uh-huh. Después el peronismo se encargó de abolir por completo el lenguaje proletario, uh-huh, y pasamos a ser trabajadores, comunidad organizada, etcétera. Sí. Es decir, que todavía dice este es peronista, no quiere decir absolutamente nada. Además, los peronistas tuvieron que haber votado por el macrismo
en el 2015 si no hubiera podido ganar Macri. Claro. Y lo mismo ocurrió hay, en las PASO. Hay un 20% del pueblo que hoy vota para uno y mañana vota para otro. Sí, pero no es el mismo 20%, es un 20% cambiante. Quiere Sí, decir que es si cambiante, yo junto, claro. Los cambiantes son casi todos. Si lo voy juntando, son casi todos. Después también están los votos por la izquierda, los votos por otros sectores. No, acá lo que hay que discutir es en concreto. Acá lo único que hay de concreto es un acuerdo con el FMI que tiene la siguiente característica. Es la ratificación del acuerdo de Macri 2018 para recién discutir un acuerdo en el año 2024, cuando se compruebe que este acuerdo, como el acuerdo de Macri, es incumplible. Es lo mismo que el acuerdo de Macri. No hay ninguna facilidad extendida. Ponen la plata para que el gobierno aguante. Lo que hay que pagarle al FMI en este periodo lo pone el FMI. La misma cantidad de plata. Entonces, ¿qué peronismo, qué macrismo, qué nada? Altamira, son nombres de los bloques. Altamira, Sí. ¿le puedo hacer una pregunta? Pero por supuesto estamos en una entrevista radial. La pregunta es la siguiente, compañero. Usted dice que las categorías no existen más entre peronismo, macrismo y eso, que más o menos están en la línea política. Yo como militante izquierda y trotskista digo, no nos tendríamos que hacer una autocrítica como esta fracción socialista que nos reivindicamos, que al no poder construir una alternativa verdaderamente unificada, de salida concreta para los trabajadores, esas esperanzas y esas psicologías, como usted dijo, van a prevalecer porque no ven en otro lado una salida real a los problemas que está padeciendo la Argentina? Bueno, yo tengo una mirada diferente. La mirada diferente es que la izquierda no va a cambiar y el que va a hacer el cambio va a ser el propio pueblo con acciones históricas como por ejemplo el Cordobazo, como la huelga general contra Isabel Perón, ¿no es cierto? Eso es lo que vamos a modificar, porque la izquierda socialista, lo que fuere, no está haciendo ningún planteamiento revolucionario en la actual situación. Consideran que las papas no están maduras y todo lo demás. Ahora pasa lo siguiente: para que una papa esté madura hay que meterla en una ollita y hervirla. Entonces estamos madurando la papa para poder después comerla. Ahora la situación está para meter la papa en ollita, pero no hay nada en ese sentido. No hay ninguna acción independiente dentro de la clase obrera para producir, digamos, un movimiento independiente, un movimiento nada. Ahora están pidiéndole a la burocracia sindical, que es la más fanática fondomonetarista, la más fanática, porque se da cuenta que si no cierra filas con las patronales, la crisis que se va a producir la va a desbancar de los sindicatos. Le está pidiendo a la burocracia sindical que se oponga al FMI. No, eso no va a ocurrir. Hoy en el diario figura Palazzo, levantó las dos manos a favor del acuerdo con el FMI. ¿No es cierto? Bueno, no, acá hay que estudiar los intereses sociales que están en juego. Acá hay que entender que Argentina vive una crisis de tipo terminal. Es decir, que de esta crisis no se sale en el marco político presente. Entonces hay que plantear una alternativa de poder y hay que hacer una agitación y no cagarse de miedo de que alguien en la televisión te diga que no te diste cuenta que cayó el muro de Berlín. Sí, claro. ¿Me explico o no? Sí, me explico? clarito como el agua. Porque viven aterrorizados. Sí, que no le digan que son funcionales a la derecha, que son ultraizquierdistas. Funcionarios de derecha, huevada, cosas por el estilo. Setentistas trasnochados. Hay que empezar por tener esa mirada, digamos, abierta a la situación y no dejarse encasillar al divino botón. Claro. ¿Y cómo ve la movilización? Como eso pareciera que fuera contradictorio con obtener votos, y bueno, todo el mundo se porta perfectamente bien. Ahora, por ejemplo, con el tema de la droga, vuelve a aparecer una profunda diferencia en la izquierda entre los partidarios del libre consumo de drogas,
que es el veneno de la juventud, que es un instrumento del imperialismo para arruinarle el cerebro a la clase obrera, que es el producto, la drogadicción, de la descomposición del régimen social, y tenemos una izquierda que en estas condiciones se convierte en libertaria. Cada uno tiene el derecho a matarse por sí mismo, no es la posición, no es la posición de un socialista. Exactamente. No, es una posición liberal. Hay que hablar con el compañero y decirle, mira, todo esto, tiene que haber una campaña de los sindicatos, que no la va a haber, porque la burocracia está en otra cosa. Eso lo hacían los viejos socialistas de hace 150 años contra el alcoholismo. No es que fomentaban la represión. Lo que ocurría es que hacían campañas descomunales para arrebatar a la clase obrera de todo lo que el capitalismo presenta como un factor de destrucción psicológica y espiritual, e insuflar un gran espíritu de lucha. Exactamente. Mira, yo me acuerdo de un chico de Neuquén que vino a Buenos Aires en el Partido Obrero y me contó lo siguiente: que se drogaba, tenía 13 años, 14, y se drogaba regularmente. Y nunca tuvo un conflicto familiar. En un momento determinado se incorpora al Partido Obrero, se lo dice a los padres y los padres lo echan de la casa. Dejó de drogarse. ¿Me explico? Sí, totalmente. Encontró una causa por la cual pelear, claro. Y los viejos que consideraban, esto lo dijo un ministro, ¿sabes que lo dijo un ministro griego? Mira. Los prefiero drogadictos a trotskistas. Bueno. Porque la jefa de la lucha contra la adicción, la jefa en Atenas, que se llama Catarina Matsas, es trotskista. Entonces, como se planteó toda una lucha con ella, dice, no, prefiero que estén drogados y no trotskistas. Jorge, una pregunta. ¿Cómo ve la convocatoria a la marcha de mañana que hacen todos los sectores que en repudio al no pago de la deuda externa? Bueno, eso es muy bueno. Mañana nosotros vamos a estar ahí, yo voy a estar ahí, por supuesto. Eso es una cosa muy buena, pero el núcleo de la cuestión es la agitación en la clase obrera. Por ejemplo, esta misma marcha probablemente atraiga a una fracción muy pequeña de grandes luchadores obreros, comisiones internas, cuerpos delegados, etcétera. ¿No es cierto? Hay que tratar de que la clase obrera se transforme en convocante. La disputa en este momento en el país es por la clase obrera. Esta es la disputa política. Si la clase obrera empieza a intervenir, se desmorona todo: macristas, peronistas, kirchneristas, cristinistas, se desmorona todo. Pero ¿usted no cree que la apatía que tiene hoy la clase obrera o el pueblo no está influyendo para que no participe, no se meta, no esté en la lucha como en la calle como estábamos nosotros? Yo soy un hombre grande, por supuesto. Pero en los 70. Nosotros todos los periodos previos a las grandes luchas que conmemoramos fueron de relativa apatía. Por ejemplo, nosotros en el año 69 tuvimos el Cordobazo. Sí. Pero el año 67 registró el menor número de huelgas desde 1900. Nunca hubo menos lucha en la Argentina en 67 años que en el año 67. Ajá. Y en el 69 tuvimos el Cordobazo. ¿Qué pasa? En el 67 veníamos de la derrota del 66, el golpe de Onganía. Seguro. Y dos grandes derrotas a finales del 66, bueno, tres grandes derrotas. Una derrota a la huelga portuaria a finales del 66. Sí. La huelga ferroviaria a finales del 66. Sí. Y una huelga, ¿cómo se dice?, trucha, general, que largó Bandor en marzo del 67. Es decir, quería mostrar que luchaba, pero era un verso. Sí. Y naturalmente fracasó la huelga. Claro.
Nosotros de ahí partimos al cordobazo. Ahora tenemos que identificar muchas cosas. Por ejemplo, en un gran número de empresas, las listas opositoras, en un número mayoritario, tipo 80-20 o 90-10, listas opositoras le ganaron a la burocracia sindical. Claro. Ahora, esas listas opositoras no son de izquierda. Habrá algunas de izquierda, pero no son. Este es un fenómeno que hay que seguirlo. Claro. Es decir, que hay una especie de fastidio general en la nueva generación obrera frente a estos gordos, envejecidos, ¿no es cierto? No, hay un fastidio por el hecho de que cada vez que ven que sus dirigentes pelean de otra manera sus sueldos, son muy contemplativos, si se quiere, pero bueno, que no es de ahora, ya viene de hace varios años, ¿no? No, por supuesto, pero ocurre lo siguiente: una cosa es ser un burócrata en un periodo de prosperidad. Pero, sí. Entonces uno lo disimula. Y otra cosa es ser en el marco de esta pobreza fenomenal. Claro. Porque quiero decirle lo siguiente: sí. Baradel tiene que discutir un convenio colectivo en SUTEBA, sí, con salarios iniciales de 40 a 50 mil pesos. Claro. ¿Qué le van a dar? ¿Le van a dar un 50%? No. No lo van a llevar a 100 mil pesos. No creo. Por supuesto. A segundo lugar, Baradel vota de acuerdo con el FMI, como Yasky. Entonces dice: voy a ser coherente. Si voto de acuerdo con el FMI, no lo puedo sabotear aumentando los salarios. Claro. Lo mismo sucede con los compañeros nuestros de la Verde Nusate de ATE. En ATE es terrible. La misma situación, no son tan diferentes que Baradel. Claro. Y la semana pasada un convenio miserable. ¿No es cierto? Tengo una pregunta. Entonces, sí, dígame. Tengo una pregunta a un compañero oyente que dice lo siguiente: ¿qué receta tendría usted en relación con la deuda? ¿Qué propondría usted en relación con la deuda? Ocurre lo siguiente: la deuda es conocida, nuestra posición. Esa deuda no se puede pagar, no se debe pagar, y la cantidad de motivos para no pagarla y todo lo más es infinita. ¿No es cierto? Lo que hay que hacer es crear las condiciones políticas para no pagarla. Y esas condiciones políticas es que en el movimiento obrero surja un plan de lucha propio, con congresos propios, asambleas propias. No se va a pagar. Este es un fenómeno de tipo mundial. La deuda mundial ha adquirido proporciones inauditas. No lo tiene solo Argentina. El FMI identificó 87 países emergentes con problemas de deuda. El país que tiene la deuda más grande es Estados Unidos. Estados Unidos tiene el 150% de deuda. Tiene un producto bruto, digamos, de 22 billones de dólares y una deuda pública de 30 y pico de millones de billones de dólares. ¿Qué significa esto? Que Estados Unidos lo puede pagar emitiendo dólares, pero la emisión de dólares va a destruir al dólar y por lo tanto va a destruir el comercio internacional. Por eso los chinos se meten por los vericuetos. Por donde pueden. No, pero fenómeno. Lo que pasa es que los chinos tienen su propio problema. Sí, también. La situación china es extremadamente crítica. Claro. Tienen ¿qué pasa? Si se demoró el capitalismo, ¿con qué beneficio pagamos una deuda? Porque es un beneficio inútil. Nosotros pagamos la deuda, pero no tenemos un beneficio. No es que al pagar la deuda se desarrollan, vienen los capitales y nos transformamos en una China. Se agrava la miseria social. Este es el punto de vista fundamental, no puede haber otro. Fuera de eso está la ilegalidad, y lo otro. Y además el gobierno está haciendo una cosa muy perversa, que demuestra de paso que el kirchnerismo, la izquierda y todo lo demás, no están cumpliendo, digamos, ningún rol esclarecedor. Le voy a explicar qué cosa. Hay una gran parte de la deuda de los fondos internacionales que estaba en pesos. Es decir, vino el control de cambio, no se podía mandar plata afuera porque el país estallaba, y estos fondos internacionales tenían una deuda en pesos, no pudieron pasarla a dólares.
Este Guzmán, bajo las barbas de Máximo Kirchner, fue progresivamente convirtiendo esta deuda en pesos en dólares al tipo de cambio oficial. Es decir, que si estos tenían 200 pesos, no le daban $1, de acuerdo al mercado negro, le daban $2, de acuerdo al mercado oficial. Se subsidió en forma extraordinaria el pasaje de la deuda pública en pesos de los fondos internacionales a dólares, que se los llevaron al exterior. La explicación técnica era que si estos pesos, estos fondos, los llevaban de prepo al exterior, reventaban el mercado de cambio y devaluaban la moneda. Pero así no vale, porque si nosotros para andar por la calle tenemos que cruzar de vereda cada vez que vemos a alguien más grande que nosotros, la vida no vale la pena. Jorge, alguien se tiene que parar y decir, el tipo más grande, yo paso por acá, y definir la situación. Jorge, pero hemos subsidiado un pueblo con el 50% de pobreza, hemos subsidiado el gobierno, Guzmán, Alberto, Cristina, Máximo, han subsidiado a PIMCO, este es el nombre del fondo, en 2 ocasiones la salida de dólares de la Argentina. Después dicen, tenemos que ir al Fondo Monetario Internacional porque no tenemos dólares. Pero claro, ¿cómo lo va a tener los dólares si se lo está regalando a los fondos internacionales? Jorge, sí. Ya tenemos por 10:05, el programa se está por terminar. Le agradecemos su tiempo y su paciencia. Y bueno, lo vamos a ir, le voy tirando una fecha tentativa. Nosotros, esto no queda claro que con la marcha no alcanza. Como usted bien dijo, tenemos que ir por la lucha por el sentido común, y nosotros, como Sociedad Autónoma, tenemos pensado hacer una charla por el no pago en la deuda externa, con lo cual lo contamos usted como panelista, así que después le confirmo bien la fecha y el lugar, ¿sí? Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, Jorge, gracias y que tenga un buen día.